Después de 30 años de desinversión, estamos hoy en medio de este desafío que es enfrentar la pandemia del coronavirus. Entonces, somos conscientes que los y las trabajadoras de la salud lo están haciendo con más voluntad personal, de equipo, de salud, que con recursos, que con políticas acertadas y con aliento de parte de los gobiernos que tienen a cargo los sistemas hospitalarios. Es decir, a fuerza de voluntad se está haciendo, y bueno, yo les quiero en ustedes transmitirles el reconocimiento de toda la Confederación, de todos los demás también trabajadores del Estado, el reconocimiento a ustedes que han hecho tanto esfuerzo, y por supuesto también que sirva este webinario en memoria de las compañeras que no están, que han partido antes de tiempo infectados por el coronavirus en sus puestos de trabajo. Y esta pandemia, en principio, se instaló con toda su virulencia, este enemigo invisible, en el AMBA, que es la provincia, la parte del conurbano de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Toda una primera etapa que fue desde marzo hasta agosto, estaba el 96% de la población sufriendo en estas áreas, con una situación compleja, porque claramente hubo una pelea que hasta hoy se está dando, que de algún lugar y un sector del Estado, lo decía el presidente, que había que optar entre la salud o la economía, que fue acertado poner toda la energía desde el Ministerio de Salud de Nación en priorizar la salud, pero también con una pelea de los sectores del poder, ¿no? Del gobierno, que todo el tiempo lo único que pasada la primera cuarentena, el primer mes del decreto de la emergencia sanitaria, el único esfuerzo que pusieron fue llevar adelante las aperturas a favor de la economía en detrimento de la salud de la población. El sistema de salud ha sido por décadas olvidado con la clarísima intención de que el debilitamiento del sistema de salud propicia cabal la justificación para la privatización de los servicios. Nuestro sindicato ha levantado esta bandera histórica de evitar que lo público se convierta en privado, y hemos tenido mucha persecución y muchísimas cosas. Pero esa es toda la historia del sindicato. Porque esta pandemia, como lo decimos y coincidimos con muchos de ustedes, es que vino a desnudar realmente la realidad de los sistemas de salud. En alguna medida, en los países sumamente desarrollados y con presupuestos adecuados en el sistema de salud, pues quizás sea un poco menor. Pero me valgo a hacer la comparación porque nosotros estamos entre el 1.5% del Producto Interno Bruto dedicado a los servicios de salud, y sobre eso la campeante corrupción que ha existido por décadas ha venido a debilitar totalmente ese escaso presupuesto, y se va más en inversiones que en el propio funcionamiento del sistema de salud. E esta atenção integral da saúde de trabalhadores e trabalhadoras, pensando nesta vigilância epidemiológica, neste cenário, o que temos, para onde vamos, pensar nessa promoção, nessa prevenção de doenças, com integração, articulação, de uma forma transversal, é para todos, com resolutividade, com responsabilidade, acolhimento. Por muitas vezes, não precisamos de grandes tecnologias, precisamos sentar, estar juntos, todos juntos, com genuidade, com responsabilidade, com verdade. E ampliar este olhar, mirar este olhar com um processo laboral e considerar esses reflexos de trabalho com condições de vida para esses trabalhadores, que muitas vezes foram negligenciados em vários locais, sem salários, sem equipamentos de proteção, e estavam trabalhando com o coração, estavam trabalhando por missão. Por mais que este Brasil
tem a estrutura em alguns locais, mas muitos trabalhadores foram negligenciados, sim. Seguimos trabajando. Para nosotros los dirigentes sindicales tendremos que realizar acciones de inspectores sindicales. Para nosotros es muy importante la bioseguridad, el cuidado de nuestros trabajadores. Nosotros, el ministro hoy decía que nuestras entidades de salud, nuestro sistema de salud tenía que ser un sistema de salud blindado. Se refería también a que la COVID no entrara a nuestros trabajadores. Nosotros con un sistema de salud que es ejemplo para Latinoamérica, para el resto del mundo, que somos organizados, que es gratuito, pero que le cuesta al Estado cubano, tendremos que seguir siendo más responsables y autocuidados. En nuestro país se llega al 9.1% del Producto Bruto Interno en salud en estos últimos 15 años, y que eso no es poca cosa. Nosotros a nivel de salud pública tenemos un muy buen servicio de epidemiología y sobre todo tenemos un sistema muy, muy importante a nivel de atención primaria, de emergencias móviles y sobre todo el sistema estatal tiene en todo el país 900 centros chiquitos, otros más grandes, otros hospitales importantes departamentales, para atender y que la gente, los usuarios no lleguen a los hospitales donde se comprobó, sobre todo en Europa, en Italia y en España, que la gente llegaba a esos lugares y contagiaba a toda una emergencia y aislaba medio hospital. Entonces, los usuarios, al no llegar a las emergencias, se logró que cortar el círculo de contagio. Cuando aparece un contagio, van los servicios de epidemiología de cada departamento, o sea, cada provincia o cada estado. Nosotros somos departamentos y se trata de aislar a la parte de la comunidad y se restringe el contagio. A pesar de tener todas las dificultades en salud que se pudieron evidenciar durante esta pandemia, teniendo en cuenta que era un problema que se venía notificando, poniendo en una realidad desde las agremiaciones sindicales de que nosotros en los sistemas de salud de Colombia eran precarios. Tenemos un sistema de salud bastante deficitario en la respuesta inmediata ante una pandemia. Si teníamos nosotros anteriormente problemas de atención para eventos de estas magnitudes tan pequeñas, pues mucho más ahora con un evento tan grande como fue una pandemia. La pandemia nos transformó en un evento mundial, dejando al descubierto tal vez la fragilidad y la inoperancia y el fracaso de un sistema de salud y un modelo económico que no tenemos bien, sino un modelo económico neoliberal donde priman más intereses particulares que comunitarios. Pero en esta oportunidad tenemos la gran noticia de que nuestro presidente actual, el licenciado Abinader, en su último discurso nos da la grata sorpresa de decir que va a aplicar el 4% del PIB para la salud. Eso para nosotros es un motivo de regocijo porque el presupuesto que tenía la salud aquí en este país era de 1.6. También tenemos que destacar que ante la gravedad de la pandemia y no estar contemplado en la ley 87-01 de la Seguridad Social, una pandemia y no estar preparado el país para tal eventualidad, el Instituto Dominicano de Prevención y Riesgos Laborales hizo una resolución donde identificaba el COVID-19 como una enfermedad profesional para que tuviera cobertura todos los trabajadores de la salud que estuvieran infectados. La mala noticia en ese caso es que los trabajadores contratados no quedan cubiertos, porque como son contratados y no están cotizando
en la seguridad social quedan desprotegidos. Nuestra federación básicamente aglutina a los administrativos hospitalarios. Y es un dolor de cabeza con respecto que cuando se le da un favor, cuando se le da un beneficio a una área de la salud, estos trabajadores quedan excluidos. Y este es un momento que no es de exclusión, sino de inclusión. Por ejemplo, les puedo señalar que cuando un médico se enferma por COVID en contagio en el área, el Estado le paga esa licencia médica, igual a las enfermeras. Sin embargo, cuando un administrativo se enferma, se contagia en el área donde está trabajando, este beneficio le es negado porque dicen que ese beneficio no le llega al personal administrativo. Por lo menos aquí en nuestro sistema en República Dominicana, a un paciente, a un enfermo, a un ciudadano que va buscando asistencia, el primero que lo recibe es el chofer de ambulancia, al igual que el camillero, y de ahí el portero, el guardián, y así sucesivamente. Estamos buscando esa equidad con este nuevo gobierno, que esas resoluciones que se vienen tomando en favor, entre comillas, de los trabajadores de salud de República Dominicana, pero que sin embargo son excluyentes, entonces ahí no hay equidad. Y nuestro sistema habla de universalidad y eso no se está cumpliendo aquí en este país. Por eso que y yo soy una que digo un eslogan que tiene nuestra central, que es que la lucha del pueblo nadie se cansa, porque es una lucha de manera permanente. Yo aquí quise graficar un poco también desde el punto de vista de las problemáticas principales que hemos vivido como trabajadores. Yo lo anunciaba anteriormente. Primero era la falta de participación y la nula preocupación que tuvo el Ministerio de Salud en el caso del Estado de Chile por los elementos de protección personal y por la ausencia de una política social que se preocupe de las necesidades más básicas de los trabajadores. Y en este segundo, una de las miradas que nosotros podemos ver y tiene que ver precisamente con el modelo económico que impera en Chile, que nosotros decíamos acá se aplicó una mirada economicista por sobre la mirada sanitaria, se privilegió que la economía, que el comercio siguiera funcionando y se generó esta estrategia de inmunidad de rebaño que buscaba que todos, mientras todos nos contagiábamos, nos generábamos una inmunidad y ya empezábamos a pasar a otro estado. Entonces, nosotros emplazamos durante todo este tiempo al gobierno a decir que debía prevalecer el carácter sanitario y que además también debían agregarse políticas en el caso que está ligada a los determinantes sociales.